Bendiciones para todos, gusto de saludarles a los que nos ven por el internet, en el Facebook, en el YouTube, como también a los que nos miran en señal abierta por los canales de televisión, en Dallas, Houston, en San Antonio, en Austin, como también a los que nos oyen por la radio, a los que están en diferentes plataformas siguiendo esta transmisión, bendiciones para todos. Es día domingo 7 de febrero y estamos para iniciar esta otra lección que el Señor nos está dando como iglesia, como pueblo remanente. Aprovecho para anunciar otra vez que el 13 de febrero tendremos una hermosa vigilia en la iglesia Advenimiento del Séptimo Día Los Tres Ángeles de la ciudad de Irving, Texas. A partir de las 6 de la tarde empezaremos esa vigilia hasta las 4 de la mañana y estamos invitando a todos los que nos ven por televisión y nos escuchan por radio y pueden acercarse, que vengan y nos juntemos como un solo pueblo para orar y adorar a nuestro Dios en esta hermosa vigilia. Voy a introducir a mis hermanos que me acompañan en este día, como son mi hermano Tony y mi hermano Carmelo. Hermano Carmelo, bienvenido. Gracias, varón. Muy buenos días para todos. Y esperando que este día sigamos recibiendo bendición del Señor, porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Así es que con el solo hecho de estar vivos, hermanos, de despertar, es una bendición grande. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que todo lo que respire alabe a Jehová. Así es que mi corazón, ¿verdad?, está abierto para que su Santo Espíritu more en mí. Esperamos que esta mañana también sea de bendición para ti esta lección, que va a traernos mucha enseñanza. Así es que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Hermano Tony, bienvenido. Sí, gracias, pastor, y también doy gracias a Dios porque ya estamos en febrero, domingo 7 de febrero. Cómo se van los días tan rápidos, pero qué gozo saber que cada día que pasa es un día en el cual más se acerca la venida del Señor. Y estas lecciones nos ayudan a prepararnos, hermanos. Amén. Que Dios te bendiga. Y así vamos entonces a buscar la bendición del Señor por medio de la oración, hermano Carmelo. Con todo gusto. Bendito Padre y cariñoso Señor que mora en las alturas de los cielos, es un placer, Señor, poder encontrarnos en oración a través de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesús y llegue hasta el trono de su gracia. Amén. Gracias, Padre, por un día más de vida y una oportunidad más de seguir aprendiendo de sus hijos en el pasado, porque son enseñanzas para nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Ayúdenos a poner nuestra confianza plena en usted. Ayúdenos especialmente a conocerlo, Señor, a conocerlo a través de su palabra. Y ayúdenos, Padre, para que podamos ser de bendición a aquellos que nos rodean. Bendiga a su pueblo alrededor de la faz de la tierra. Y gracias por tanto amor, tantos cuidados, tanta paciencia y misericordia para con nosotros sus hijos. Favores que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay veces en la vida cuando es bueno ser intransigente, especialmente cuando se trata de lo malo, del pecado. Tenemos que ser intransigentes con esas cosas. Y lamentablemente, a veces nos gusta transigir con esas cosas. Transigimos con el pecado, transigimos con la maldad, y eso es muy peligroso. Así que, peligro al transigir es el título de la lección. Porque transigir es ceder ante ideas, opiniones o personas, aun cuando no estemos de acuerdo con ellas, con el fin de alcanzar un propósito. Pero no siempre eso es bueno en la vida. Repito, transigir es ceder ante ideas, opiniones o personas,
aunque no estemos de acuerdo con ellas, solamente porque queremos alcanzar algún objetivo. Eso es peligroso. Y lo vamos a ver esta semana con David, porque él hizo ciertas transigencias y eso puso en gran peligro no solo su vida, sino también a la familia y a la nación, su reinado mismo. Lo vamos a mirar todo eso. Bueno, antes de entrar en materia sobre cómo fue que se dio eso, ¿qué le parece, hermano Tony, si vemos el versículo de memoria que, como siempre, nos muestra una fase de David en momentos cuando verdaderamente pues estaba bien con el Señor? Sí, vamos a leer en Salmo 56, 11, que dice así: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? En Dios he confiado, no temeré. Pero hoy resulta que estamos llenos de miedo, estamos llenos de temor y decimos que somos un pueblo que creemos en el Señor, que le servimos. Y como dice aquí, el peligro de transigir. Aquí nos dice en la lectura bíblica que no debemos de tener temor de nada, pero si hay algo que viene en contra de nosotros, empezamos a transigir para que no nos suceda lo que nos está amenazando. Pero saben que en el Espíritu de Profecía habla del pueblo de Dios que tiene la verdad presente y que no debe de transigir. Miren, se los voy a leer. Está en Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 124, hablando del pueblo de Dios, de ti, de mí, hermano, que tenemos la verdad de los tres ángeles, el mensaje de los tres ángeles. Dice así: mediante la historia y la profecía, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y el error. Ese conflicto sigue en desarrollo. Las cosas que han acontecido volverán a repetirse. Vivirán angustias, controversias, y continuamente surgirán teorías nuevas. Pero el pueblo de Dios, el cual mediante sus creencias y sus cumplimientos de las profecías ha desempeñado una parte en la proclamación de los mensajes del primero, del segundo y del tercer ángel, sabe dónde se encuentra. Tiene una experiencia que es más preciosa que el oro refinado. Debe permanecer firme como una roca, aferrándose al comienzo de su confianza hasta el fin. No, este pueblo no va a transigir. Se va a mantener firme como una roca. Pero esto no va a ser como obra de la casualidad. No, Dios nos está pidiendo desde ahora confianza y firmeza. Nuestro carácter debe cambiar y debemos de cada día escudriñar más su palabra, orar más, unirnos, estar en consagración, en unión con Dios, porque solamente de esa manera vamos a obtener la fortaleza para cuando llegue ese momento no transigir. Sí, mi hermano. Eso, precisamente, disculpen, a mí me llamó la atención esa palabra transigir. Esa palabra transigir, me fui al diccionario y me dice que es ceder ante los deseos, opiniones o acciones de otra persona en contra de los propios. En otras palabras, influenciar, ¿verdad?, a una persona aún sabiendo, ¿verdad?, de que está mal. Ese plan que se está llevando, sabiendo nosotros que está mal. Vamos a suponer que estamos hablando aquí en lo espiritual, hermanos, estamos hablando acerca de lo que es en la iglesia, ¿verdad? Muchas veces nosotros nos hemos dado cuenta de que hay acciones que se llevan y las estamos pudiendo ver un punto bien diferente, ¿verdad?, a lo que es la verdad, lo que es la honestidad, y vemos, y nosotros pues cedemos ante eso, ¿verdad? Es una influencia que nos puede cerrar, nos puede la mente, o por conveniencia no vamos a decir nada,
pero realmente, como dice ahí el título, peligro, es un peligro al ceder, al ser influenciados y no decir nada nosotros de lo que es la verdad presente, hermanos. Como estaba diciendo el hermano Tony, ¿verdad? Precisamente de que nosotros, ¿verdad? Conocemos tanto de la palabra de Dios por medio del Espíritu de Profecía que el Señor ha revelado a su sierva, que muchas veces también transigimos, en otras palabras también cedemos ante muchas veces el liderazgo o sabiendo y viendo cosas que son equivocadas, pero pues no decimos nada. Así es que nosotros tengamos cuidado al permitir estas cosas. Bueno, mis hermanos, estas palabras de David, de este Salmo 56:11, en Dios he confiado, no temeré, ¿qué puede hacerme el hombre? Pues vienen a ser expresadas después, cuando miró él de que el transigir lo había llevado a una situación difícil. Por eso dice la sierva del Señor en Testimonios para leerse tomo 4, páginas 351, que mientras el alma permanezca inamovible y confiada en la virtud y el poder de la expiación, se mantendrá firme como una roca, y todos los poderes de Satanás serán incapaces de apartarla de su integridad. Amén. Pero miren cuándo es que eso se puede dar. Cuando el alma permanece inamovible y confiada en la virtud y el poder de la expiación. En otras palabras, en la virtud y el poder que nos da el Señor con su perdón, con su salvación. En la medida en que nosotros estemos confiados en Él, nos vamos a mantener firmes como una roca. Bueno, esto es como manera de introducción, porque vamos ya a mirar qué fue lo que realmente hizo David. ¿Dónde estuvo la transigencia de David? ¿Con quién transigió? ¿Cuáles fueron los resultados de esa transigencia? Las implicaciones que eso tuvo. Y cómo, hermanos, vamos a extraer de esta situación algo para que nosotros pues no lo hagamos. Estas cosas están escritas no para que las imitemos, sino para que las evitemos. Así que vamos de una vez allá en Gat con el rey Aquis, hermano Tony. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué la forma en que David eligió liberarse de la presión de Saúl era contraria a la voluntad de Dios? Sí, vamos al libro de Samuel, primera de Samuel capítulo 27, del 1 al 4, y dice así la palabra del Señor. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel, y así escaparé de su mano. Ahí David tomó una decisión mala porque no buscó el consejo de Dios, le faltó la fe. Ya Dios lo había protegido. Sí, desde que él era pastor, veía la mano de Dios, que él lo libraba del león, del oso, de la fiera que fuera que le quería robar una de sus ovejas. Él peleaba y vencía, porque Dios estaba con él. Él reconoció que Dios le dio la victoria sobre el gigante. Pero aquí lo vemos que tuvo una venda espiritual en los ojos espirituales y no clamó, no pidió consejo a Dios. Y esto también es una amonestación y un consejo para nosotros, que en medio de las pruebas, en medio de todos los problemas, recurramos a Dios, pidiendo ese consejo. Y ya mencioné antes, recuerdo que en una escuela sabática mencioné algo que, bueno, ¿cómo podemos pedir el consejo a Dios y cómo sabemos que Él nos contesta? Bueno, le pedimos el consejo, Señor, ¿qué debo hacer? Pero, ¿y la respuesta? Bueno, la respuesta, como ya lo mencioné antes, está en la confianza en Él, la fe y confianza en Dios, que Él va a hacer lo mejor, lo que más nos conviene. Nuestra parte es serles fiel a Dios. Y lo demás, Dios está al control, hermano. Qué interesante cómo en un momento podemos estar arriba en las cosas del Señor y en otro momento podemos estar abajo. Aquí vemos a David que
en un momento desconfía de Dios, se olvida de las maravillas que Dios ha obrado en su favor. Imagínense ustedes, como decíamos la semana pasada, le durmió a todo el ejército de Saúl, le durmió a Saúl, le durmió a Abner, se metió hasta, como dicen, a la mera cocina, le agarró la espada, la lanza, le agarró la vasija. Eso era una evidencia de que no había por qué temer, no había por qué irse a meter allá con los filisteos. Imagínense ustedes, se va a meter a un lugar donde él mismo les había derrotado a su gigante Goliat. Ahora se va a meter allí a pedirles refugio. ¿Cómo es posible? Pero así somos nosotros, tristemente. A veces, hermanos, cuando vemos la situación bien difícil, cometemos unos errores donde lo primero que nos falla es la fe. Aquí nosotros vamos a mirar, hermanos, cómo David se mete en un aprieto del cual para salir no va a estar fácil. Pero vamos a ver cómo Dios de todas maneras nos trata cuando cometemos esas debilidades, cuando cometemos esos errores. Dice que se fue a meter allá, dice versículos 3 y 4, que moró David, dice, del 12, levantó pues David y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Maoc, rey de Gat, y moró David con Aquis en Gat, él y sus hombres, cada uno con su familia. David con sus 2 mujeres, Ahinoam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Y vino a Saúl la nueva de que David había huido a Gat y no lo buscó más. Bueno, aparentemente logró lo que buscaba, que ya este hombre lo dejara en paz. Claro, Saúl no se iba a meter allá porque Saúl sabía que no estaba preparado para enfrentar a los filisteos. Él le tenía un gran miedo a los filisteos, recuerden ustedes. Entonces, logró lo que quería David, de que no lo buscara más, su enemigo, pero mostró su falta de confianza, su debilidad, buscó liberarse de la presión de Saúl de una manera contraria a la voluntad de Dios, porque no vas a ir a transigir con el enemigo, hermano, no vas a ir a transigir a cambio de comprar y vender, a que te pongan la marca de la bestia. Y muchos, yo no sé, hermano, ustedes, pero yo siempre he pensado que yo no vaya a transigir. Y piensa tú, mi hermano, que no vayas a transigir cuando te quieran imponer la marca de la bestia a cambio de comprar y vender, no vayas a transigir. Porque aquí, mira lo que está haciendo David. Bueno, vamos al don profético, hermano Carmelo, a ver cómo la sierva del Señor nos habla aquí. Bueno, aquí nos lo dicen Patriarcas y Profetas, página 728. La conclusión de David de que Saúl ciertamente alcanzaría su propósito homicida se formó sin el consejo de Dios. Ahí lo estamos viendo, ¿verdad? Ya, ¿por qué fue? Aun cuando Saúl estaba maquinando y procurando su destrucción, el Señor obraba para asegurarle el reino a David. El Señor lleva a cabo sus planes, aunque muchas veces para los ojos humanos parezcan velados por el misterio. Los hombres no pueden comprender las maneras de proceder de Dios, y mirando las apariencias, interpretan las dificultades, las pruebas y las aflicciones que Dios permite que les sobrevengan como cosas que van encaminadas contra ellos y que sólo les causarán la ruina. Así miró David las apariencias y pasó por alto las promesas de Dios. Dudó que jamás llegara a ocupar el trono. Las largas pruebas habían debilitado su fe y agotado su paciencia. El Señor no envió a David para que buscara protección entre los filisteos, los enemigos acérrimos de Israel. Esa nación se iba a contar entre sus peores enemigos hasta el final, y sin embargo huyó a ella en busca de ayuda cuando la necesitó. Dios le había designado para que levantase su estandarte en la tierra de Judá, y fue la falta de fe lo que le llevó a abandonar su puesto del deber sin un mandamiento del Señor. Ay, hermanos, todo esto que estamos leyendo, ¿verdad?, son consecuencias de la falta de comunicación con el Señor, de la falta de fe. Aquí podemos ver que David, por librarse de su enemigo, a pesar de que el Señor le había dado muestras de su protección, como quiera, ¿verdad?, David se vio en un momento en la necesidad de huir de su propio territorio. Y miren dónde fue a caer, en qué manos fue a caer, en el territorio de los enemigos, hermanos.
Ahí nosotros también, hermano, hermana, si estás pasando por un momento difícil, si alguna enfermedad te tiene por años postrada en la cama, ¿verdad? Y sientes que ya no puedes más, piensa un poquito que el Señor tiene su tiempo para todo. El tiempo del Señor no es ni el tuyo ni es el mío. El de nosotros es tiempo desesperante, es tiempo desesperado porque queremos la solución luego. El tiempo del Señor es correcto porque Él sabe qué es lo que necesitas tú y qué es lo que necesito yo para que podamos nosotros ver, ¿verdad?, cuán bueno y agradable es el tiempo del Señor, que es el mejor tiempo para actuar. Nosotros, muchas veces yo lo he experimentado eso y se lo he pedido al Señor en oraciones y a veces lo que hago es apresurar precisamente esa petición y a veces me he metido más en problemas que esperar en el Señor. Así es que el Señor nos ayude, hermano, hermana, a que nos pongamos en el tiempo del Señor. Aquí David no solamente fue que cambió el tiempo del Señor, sino también el plan del Señor. El plan del Señor estaba dentro del límite de Judá, no fuera del límite de Judá. Pero David pues se brincó la cerca, ¿verdad? Y podemos, como dijo aquí el siervo, más adelante ver las consecuencias. Bueno, dijo David, al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. ¿Qué está diciendo ahí él? El plan que Dios tiene de que yo sea rey no va a funcionar. El plan que Dios tiene de que yo sea rey va a fracasar porque finalmente Saúl me va a matar. Así que lo que me conviene es mejor irme a meter con los filisteos a aquel lugar, aquel país donde yo les maté el gigante. Ahí me voy a meter a pedir ahí refugio. Oh, hermanos. Y lo que Dios había dicho y el ungimiento que había recibido para ser rey. ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué falló? ¿Por qué, hermanos, perdió la fe, la confianza en el Señor? ¿Por qué dijo, no voy a ser rey finalmente porque me va a matar Saúl? Hermanos y hermanas, así también nosotros, ¿verdad? Nos falla la fe muchas veces. Y así es posible que estemos en este momento hablando y usted que me está mirando esté pasando por esa flaqueza. No sé si en esta hora hay una hermana o un hermano que siente que su fe está muy débil, que ya no cree, que ya no confía, que es verdad, ha leído las promesas, ha confiado en ellas en el pasado, ha mirado cómo Dios le ha conducido incluso en el pasado, pero por ahora siente como que no. Hermano, si usted está pensando así, entonces usted es como David. Pero quiero decirle que confíen en Dios, que no pierda la fe, que no pierda la confianza. Aquí vemos nosotros que aparentemente el plan de Dios no iba a funcionar. Aparentemente el plan de Dios no estaba funcionando, aparentemente. Pero no hay que mirar por las apariencias, hay que mirar con fe, con confianza, con seguridad de que el Dios que ha dicho que nos va a dar tal cosa, nos la va a dar. Y como decía mi hermano, en el programa de Dios, en el tiempo y la manera de Dios. Amén. Hermanos, mantengámonos fieles dentro del pueblo remanente. Ese pueblo remanente de Apocalipsis 12:17. Mantengámonos dentro de ese pueblo. No nos salgamos, no transijamos con el enemigo, no transijamos con los opositores, no transijamos, hermanos, con el pecado. Es decir, no hagamos componendas, no hagamos acuerdos con las tinieblas. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos ayude a mantenernos fieles. ¿Qué les parece? Amén. Amén. Amante Dios y Padre, te suplicamos que nos ayudes en todo momento cuando por alguna razón nos debilitamos en la fe. Pedimos, Padre, que no nos debilitemos tanto al punto de que te perdamos de vista y que no creamos más en tu palabra o no confiemos más en tus promesas. Por favor, Padre, te rogamos que aumentes nuestra fe, que fortalezcas nuestra fe, que cada promesa de la palabra la hagamos nuestra no solo para ahora, sino para siempre. Señor, que nos fundamentemos en tus promesas, que caminemos en tus promesas. Señor, te pedimos que no olvidemos la manera como nos has conducido en el pasado, porque David se le olvidó cómo allá en la cueva de Engadi, cómo allí, Señor,
tú estabas al control de todo. Como también ahí en el campamento, en Sif, de la misma manera, Señor. Como allí también tú estabas al control de todo. Y a él se le olvidó todo esto. Señor, te rogamos que no ocurra eso con nosotros, porque también nos vamos a ver en situaciones difíciles. Las pruebas, Señor, van a ser fuertes. La crisis que nos espera, Señor, va a ser dura. Pero por favor, ayúdanos a que nunca te fallemos, a que nunca te demos la espalda, a que nunca dejemos de confiar en ti, aunque parezca como que todo está en contra nuestra. Es más, Señor, si nos tocara morir por ti, que muramos con mucho gusto y porque te amamos. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén.